El viernes, al promediar las 3:15 de la tarde, Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Harvey Colchado, llegó a la sede principal de la Inspectoría General de la Policía, que dirige el teniente general Johnny Belis Noriega. El objetivo, presentar un recurso de apelación para que se revoque la medida preventiva de separación temporal del cargo de jefe de la DIVIAC, que fue impuesta contra su defendido de manera sorpresiva la tarde del sábado 13 de abril. No son uno, sino 3 procesos que actualmente tiene abierto el coronel Harvey Colchado en la Inspectoría General de la Policía. El primero es el caso de la torta de cumpleaños. El segundo es por el allanamiento en la casa de la presidenta Dina Boluarte. Aquí también están involucrados sus compañeros de la DIVIAC. El tercer caso es una denuncia presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presunto abuso de autoridad. Denuncia que, por cierto, no tuvo mayores efectos en la Fiscalía. Sin embargo, ha sido rescatada y resucitada por la Inspectoría General de la Policía. Para Pérez Arroyo, un experimentado abogado penalista que tiene en su haber defensas como la del expresidente Alberto Fujimori, hay una dosis de clara revancha política que empuja la sanción contra el oficial que fundó la DIVIAC en el 2016. El allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo es parte de una de las investigaciones en curso que la unidad que, hasta hace poco más de una semana, lideraba el coronel Harvey Colchado. Sin embargo, la embestida del órgano disciplinario de la policía que dirige el general Belis Noriega no ha sido solo contra él. La Inspectoría ha iniciado también acciones de control contra 15 miembros de la DIVIAC que llevan casos sensibles y que resultan incómodos para el gobierno. Por ejemplo, el caso de los relojes Rolex y la investigación seguida contra Nicanor Boluarte Segarra, el hermano más querido de la presidenta de la República. Por seguridad, todos los días está la cantidad de llamadas. En minutos les contaremos a detalle la historia detrás de la arremetida contra Colchado y los miembros de la DIVIAC. ¿Y qué es lo que se teje con el inicio de estas investigaciones en inspectoría que pueden apartar definitivamente del cargo a su fundador? Y, sobre todo, ¿quién es Johnny Belis Noriega, el inspector general de la policía, que es el responsable y rostro visible de los procesos disciplinarios en la Policía Nacional? El oficial Colchado, si ha incurrido en alguna falta grave, muy grave, está previsto en el reglamento disciplinario de la Policía Nacional. Esta es la resolución número 39, emitida el pasado 13 de abril por la Oficina de Disciplina número 17, que dirige el coronel Giovanni Osorio Helguera, con la que dispuso separar temporalmente del cargo al coronel Harvey Colchado de la jefatura de la DIVIAC, hasta que se ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario que se le sigue en la inspectoría. Un día antes, es decir, el 12 de abril, la oficina de Osorio había decidido iniciar un proceso administrativo disciplinario en vía sumaria contra el jefe de la DIVIAC por la presunta comisión en flagrancia de una infracción muy grave contra la imagen de la policía. En otras palabras, para el coronel Osorio no había mucho más que discutir. Para él, la infracción muy grave era haber subido esta fotografía a su estado de WhatsApp y que luego un programa de televisión lo calificara como una burla a la presidenta Boluarte. El abogado de Harvey Colchado, sin embargo, tiene una opinión contraria. Que se justifique una instauración de un proceso de esas características debe haber, entre otras cosas, flagrancia, es decir, flagrancia del hecho respecto de lo que significa montar un procedimiento de estas características. Y aquí lo que no ha habido es eso. Porque el allanamiento, ¿cuándo fue? El 29 de marzo, ¿verdad? Estos hechos, teóricamente, ¿cuándo fueron? Entre el 10 y el 11 de marzo, ¿verdad? ¿Qué flagrancia hay? Abril. Abril. Entonces no hay ninguna flagrancia. Entre el 29 de marzo al 11, del 10 u 11 de abril no hay ninguna flagrancia. La flagrancia es, como su nombre mismo lo dice, una percepción inmediata de lo que ha ocurrido. Además de la flagrancia, en la resolución del 13 de abril, el coronel Giovanni Osorio indica que existe la posibilidad real que el coronel Colchado pueda obstruir o interferir a la recolección de pruebas en la etapa de investigación. Por ello, Osorio afirma
que resulta necesario imponer la medida preventiva de separación temporal del cargo. De no hacerlo, puede poner en riesgo el procedimiento administrativo disciplinario, siendo su ejecución de manera automática. Se supone que un proceso sumario instaurado sobre la base de la flagrancia no necesita prueba. Entonces, ¿cómo vas a separar a alguien? Porque si no va a perturbar la prueba, si la naturaleza misma del proceso sumario sobre la base de la flagrancia no, es que no se necesita prueba, porque es tan obvio que lo que ha ocurrido que no necesitas prueba. Esos dos elementos, que además carecen de absoluta justificación desde el punto de vista de las garantías constitucionales que demanda la ley y la Constitución, están presentes en esta medida que se ha impuesto y que obviamente esperamos que en vía de apelación o se revoque o se anule. Por eso, la defensa del coronel Colchado ha incluido en su apelación este peritaje, firmado por el coronel en retiro de la policía y médico criminalístico Juan Carlos Leiva Pimentel. En él, se concluye que no hay relación entre la imagen de la casa de la presidenta Boluarte y la foto de la torta de cumpleaños. No se encuentra similitud demostrable entre las imágenes 01 y 02, ya que presentan discordancias absolutas. Esa pericia creo que es sumamente útil a los efectos de restablecer y establecer una base objetiva de lo que en verdad ha ocurrido, ¿no? Acá lo que se ha hecho es construir a partir de subjetividades, a partir de animadversiones por parte de un sector de la sociedad, por parte de un sector de la política, por parte de un sector de la prensa, contra una persona, buscando obviamente el ángulo que a ellos les conviene encontrar y obviamente han construido, como digo, este proceso no sobre los hechos, sino sobre una visión subjetiva de alguien que dice que esos hechos ocurrieron como a ella le parece que ocurrieron, lo cual obviamente es sumamente arbitrario y rompe con el equilibrio del derecho que creo que este caso se tiene que restablecer. Como detalle adicional, la Oficina de Disciplina número 17, que dirige el coronel Osorio, fue creada el 11 de abril por la Comandancia General de la Policía, al mando del comandante general Víctor Sanabria. Es decir, se creó un día antes de que se iniciara el proceso administrativo disciplinario contra el coronel Colchado. Pero ¿quién es el inspector general de la policía? ¿Quién es el teniente general responsable de esta arremetida de la inspectoría contra el ex jefe de la DIVIAC? Su nombre es Johnny Armando Vélez Noriega, tiene 59 años y es natural de Chimbote. El pasado 27 de enero, el gobierno de Dina Boluarte lo ascendió al grado de teniente general y con ello lo designó en el cargo de inspector general de la policía. Actualmente es el número 3 de su institución, solo por debajo del teniente general Óscar Arriola y del comandante general Víctor Sanabria. Para que Vélez pueda llegar al cargo de inspector, el gobierno tuvo que saltarse al menos 4 generales que estaban antes de él en antigüedad en el escalafón. El general Vélez es un oficial que en los últimos años ha estado siempre cerca al poder. En su época de coronel, trabajó en Palacio de Gobierno a cargo de una unidad de inteligencia que allí operaba. Eso le permitió tejer una red de contactos importante. Fue en esa oficina donde conoció e hizo amistad, por ejemplo, con un funcionario por entonces de perfil bajo, que tiempo después le serviría, el también ancashino Beder Camacho. Vélez ascendió el grado de general en el gobierno de Francisco Sagasti y la amistad con Beder Camacho la mantuvo por un tiempo prolongado. Su primer encargo como general fue estar al frente de la macrorregión policial Lambayeque en el 2021. Allí coincidió con el coronel Colchado, que estaba como jefe de la región. De acuerdo con fuentes de Punto Final, la relación nunca fue buena entre ambos, era más bien tensa. Con quien sí tuvo una buena relación fue con el chotano Wilberto Bernal Rabanal, quien estaba a cargo de la Oficina de Inspectoría Descentralizada de la ciudad de Chiclayo. Wilberto Bernal era muy cercano a Pedro Castillo, al punto que este último, cuando llegó a Palacio de Gobierno, se lo llevó a trabajar con él y luego estuvo involucrado en el caso de los ilegales ascensos de la policía. Pero su amistad con Vélez se mantuvo y le permitió conocer a personajes cercanos al círculo presidencial de aquel entonces. Uno de ellos, Jorge Hernández Fernández, conocido como el Español,
como muestra esta fotografía de agosto del 2021, cuando asume el cuestionado Javier Gallardo como comandante general de la policía. Aquí vemos a Vélez posando junto al general Adolfo Valverde y al otro extremo, el Español. Cuando Gallardo sale del cargo, en su lugar entra el general Vicente Tiburcio. Esta es la declaración del excomandante general Vicente Tiburcio en septiembre de 2022 al EFICOP, en la que cuenta que se reunió con Beder Camacho antes de que sea designado como jefe de la policía. Todo esto previa intermediación del general Vélez Noriega. En la gestión de Tiburcio, Vélez fue designado en la Dirección de Recursos Humanos y con ello tenía voz y mando en los cambios de todo el personal policial a nivel nacional. Durante los años 2022 y 2023, es decir, en el último tramo del gobierno de Castillo y los inicios del gobierno de Boluarte, el general Vélez fue colocado en la estratégica Dirección de Lavado de Activos, donde se investiga y se tiene información sensible, por ejemplo, en el caso Los Dinámicos del Centro y las finanzas del partido Perú Libre. Recién a comienzos de este año es que Vélez deja la Dirección de Lavado de Activos para días después asumir la Inspectoría General de la Policía. Fuentes en la institución señalan que el vínculo entre Vélez y personajes vinculados a Perú Libre y al gobierno se mantiene. Buscamos conversar con el actual inspector de la policía, pero prefirió no responder. De acuerdo con fuentes en la policía, Vélez es una pieza del gobierno como un próximo comandante general. Por ahora, está a cargo de las investigaciones disciplinarias a los policías y está presionando el acelerador en los procesos contra Harvey Colchado y los miembros de la DIVIAC, asignados al equipo especial contra la corrupción en el poder, conocido también como el EFICOP. El martes de esta semana ocurrió un hecho inédito. Un equipo de la Oficina de Disciplina Policial número 16, a cargo del coronel Edgar Portocarrero, llegaron de manera sorpresiva al quinto piso del Ministerio Público con el objetivo de revisar y verificar información interna del equipo policial que apoya a los fiscales del EFICOP y que está a cargo del coronel Harvey Colchado. Ni en las épocas más turbulentas del gobierno de Pedro Castillo sucedió algo parecido. El coronel Portocarrero, sin embargo, no logró su cometido. La fiscal superior Marita Barreto, jefa del EFICOP, le solicitó que, por escrito, le informe lo que quería hacer. El oficial se retiró y regresó con este oficio, el cual pedía facilidades para poder realizar acciones de control administrativo en las instalaciones. Barreto, en respuesta, declaró improcedente el pedido. Alegó que ningún policía ajeno al equipo especial tiene autorización de ingresar a esas oficinas donde se llevan a cabo diligencias reservadas y se cuenta con información altamente sensible relacionada a los casos, información que proveen sus informantes. Lo único que le puedo decir es de que no se trata de un operativo al Ministerio Público. Le voy a robar a usted cualquier información a través de la oficina de imagen de la Inspectoría General, le van a dar los detalles. Todo aquel que conoce las instalaciones del EFICOP sabe que policías y fiscales trabajan muy de cerca. La fiscal entendió que hacer ingresar a los miembros de la inspectoría iba a significar poner en riesgo la información reservada de las investigaciones, entre ellas la que involucra al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Un día antes, el coronel Portocarrero había informado a los miembros de la DIVIAC que inició acciones previas de investigación como antesala de un proceso disciplinario que puede terminar con la separación de los miembros de esa unidad policial. El mismo destino del coronel Colchado. El motivo, el allanamiento y cerraje de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Pero para que esta arremetida surja efecto, debe de contar con el respaldo del poder político, aquel que es investigado por el oficial y su equipo.